Tu papá no quería saber nada que vos jugases al fútbol. Mi padre, como lo dijiste, era un empresario de cadenas de hamburgueserías y unos restaurantes importantes en Colombia. Y él ya tenía programado que Lucas iba a ser el gran administrador, gran economista y esa era mi vida. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque la pasión es la pasión. Si debutaste a los 27 años, debía ser muy bueno. Yo me iba para el hotel de la selección con 3 VHS debajo del brazo. Y yo me metía y les decía que yo iba a ser jugador de fútbol de Atlético Nacional. Andrés me dice, se juega bien, yo le voy a conseguir a usted la prueba en Atlético Nacional. Y usted me consigue una salita con su hermana. Ahora, de este lado de la representación, ¿entendiste que había otro mundo? Lo entiendo hoy de sobra, porque uno al final es un administrador de egos. Uno administra el ego del presidente y el ego del jugador. ¿Cuál es más grande? El capítulo de Lucas Jaramillo, presidente de Colombia. Ese no va. ¿No va? No. ¿Seguro? No. No diga nunca. Hoy vamos a hablar con Lucas Jaramillo y va a ser un podcast difícil de hacer para tratar de comprimir todas tus vidas en una. Jugador de fútbol que debuta a los 27 años. Empresario. Hijo del loco Jaramillo, uno de los empresarios más importantes de Colombia. El Ryan Reynolds colombiano. Dueño de un equipo de primera división y tantas historias detrás de cada una de ellas. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto tenerte Entre Goles. Maestro, la verdad es que el placer es todo mío, un honor estar acá para tratar de sintetizar y contar una historia que hoy a mis 52, cada que la recuerdo digo, no estoy seguro si fue verdad, ciertas partes de la historia que no puedo creer, sobre todo la parte de debutar a los 27, que además soy agente de jugadores y vienen y me dicen que quieren repetir mi historia, yo imposible, o sea, no veo cómo, pero... Vamos por partes. Si debutaste, y esto es una presunción mía, ¿no? Si debutaste a los 27 años, hay una historia del porqué y ahora vamos a llegar ahí, pero debía ser muy bueno. Ese zurdo que jugó en Santa Fe, que no quiso jugar en Nacional porque a mí me dijeron que medio te bloquearon por ser el niño de papá, el niño de papá rico. Pero si vos volviste y jugaste en primera división a los 27, debía ser buena esa zurda. Yo creo que algo había. Además te cuento cosas que hacen más increíble la historia y es que yo termino jugando de 9. Nunca en mi vida jugué de 9. Yo era volante 10, zurdo, pero era un volante. Hoy existe la posición. Yo era un falso 9. Eso era lo que yo era y en esa época no existía. Entonces, algo de calidad, claro. Yo digo que eso no, pues simplemente por... yo hoy soy muy activo en redes, políticamente hablando. Yo me meto mucho en política y tengo muchos haters y muchos me dicen, tronco, le pagaron para que jugara, para que debutara, seguro su papá puso plata y tal. Y yo digo, el papá de uno puede que ponga plata, mi papá lejos, ya sabrán en la historia por qué no. Pero así pongan plata, pues de la rayita para adentro le toca a uno defenderse solo. Entonces algo hubo goles y lo disfruté muchísimo. Pero vamos a contar esa historia, porque esos haters dicen eso, pero tu historia es todo lo contrario. Tu papá no quería saber nada que vos jugases al fútbol y vos medio que a escondidas ibas a los entrenamientos, te fuiste buscando tu espacio solo. Por lo general uno siempre tiene el apoyo del padre, sobre todo el papá que lo lleva, o la mamá cuando el papá está trabajando, pero el papá futbolero lo apoya moralmente. Pero ese no fue tu caso, fue todo lo contrario. Así es, mira, yo vengo de una familia de un papá paisa y los paisas eran sobre todo en esa época muy anticados y yo era el único hijo varón con 2 hermanas. Entonces digamos que yo era el llamado a manejar los negocios, los restaurantes. Mi padre, como lo dijiste, era un empresario de cadenas de hamburgueserías y unos restaurantes importantes en Colombia. Y él ya tenía programado que Lucas iba a ser el gran administrador, gran economista y esa era mi vida. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque la pasión es la pasión. Y yo desde que tengo memoria y razón, esta cosita me jodió la vida en el colegio. Aprendí
y entendí que tenía un don y tenía un talento, como tú lo dices, la zurda, y el zurdo tiene algo adicional ahí que yo lo he analizado y sería capaz de decirte, pero me fui dando cuenta que tenía un talento y la pasión empezó a entrar en mí. Tenía unos primos, por suerte, que sí eran, su papá era gomosísimo del fútbol, eran 3 primos. Entonces yo me la pasaba, dormía en la casa de ellos, jugábamos todo el día y el papá nos llevaba a fútbol. Entonces por eso ahí también cuando llego al estadio, aunque la primera vez que alguien me llevó a un partido de fútbol fue mi madre, no fue mi padre. Casi la enloquezco y fui a un Nacional Millonarios. De noche entré y apenas vi esa cancha, quedó 1-1 ese partido. Ese día, primero, hincha a morir de Atlético ¿Qué Nacional. edad tenías? Yo no Claro. estoy seguro, pero yo creo que podía ser para los 9, 10 años, más o menos, Ujú. más o menos. Y ese fue el primer día que fui. Y mi padre, tal cual, mi padre, de milagro sabía que el balón era redondo. Ahora explícame algo para que la gente entienda bien, porque si vos me decís que fuiste futbolista toda la vida, pero sabiendo que jugaste al fútbol, pero también que sos hombre de empresa, que trabajaste en la Bolsa de Valores, que estudiaste economía en Boston, tu padre, dueño de la hamburguesería del oeste, 20 y pico de restaurantes, con un imperio en Medallo, lógico que vos hubieras seguido esa carrera. Eh, ¿No te pudo convencer antes de vender la empresa para que vos tomaras la rienda y que hoy siguiera existiendo ese negocio? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, digamos que de cierta forma, yo siempre digo que la vida se me quedó corta para todo lo que yo hubiese querido hacer, porque así como te cuento que debuté y fui feliz, me quedó debiendo el fútbol, o yo le quedé debiendo al fútbol, porque yo creo que yo hubiera hecho una carrera mucho, mucho más larga y mucho mejor, obviamente. Eh, y yo a la vez, a mí no es que me chocaran los negocios, no es que me chocara estudiar, a mí me gustaba, las finanzas me gustaban mucho. Entonces mi padre me obliga, además una época en Colombia, con mucho épocas de Pablo Escobar, bombas, secuestros, tal, y me obliga a irme del país. Me dice, usted aquí no, usted se gradúa, traiga su cartón y haga lo que quiera. Si lo que quiere es jugar fútbol, hágale. Entonces, ahí a mí me toca tomar una decisión porque tampoco es que yo no hubiera podido tomar la decisión de me quedo, pero tampoco era de llevarle la contraria y tampoco me chocaba la idea de ir a Estados Unidos a conocer un mundo nuevo y a estudiar finanzas. ¿Y dónde estudiaste? ¿En Babson fue? Estudié en Bentley. En Bentley, en Boston. En Bentley, en Boston, 4 años. ¿Y ahí jugaste? Y jugué, claro. O sea, bueno, cuando mi padre me dice, busque una universidad, yo digo, bueno, yo busco una universidad que tenga finanzas y que tenga un programa de fútbol. Y encuentro a Bentley, tampoco era que podía escoger, yo no fui el mejor estudiante, entonces no, tampoco era que podía escoger muchas universidades, aunque Bentley no era mala, no es lo que soy. Y me aceptaron, hablé con el coach, hablé con un colombiano que jugaba ahí, se llama Felipe Carvajal, presidente del grupo Carvajal, de hecho, un gran amigo mío, zurdo también. Y ahí llego allá y termino, incluso el último año, me pagan prácticamente el último año, primer becado en la historia de la universidad, del fútbol. Y entonces jugué fútbol, pero con la mala suerte también conocí que el fútbol allá se juega solo por 4 o 5 meses, el frío llega y no se juega. Entonces también conozco la fiesta, ¿no? Conozco la rumba, conozco la noche y eso me trata de desorganizar un poco mi objetivo, porque yo decía, yo voy a ser jugador de fútbol profesional, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, y pues iba cumpliendo 21, 22, regreso a Colombia a los 22. Y le digo a mi papá, aquí está su carta, lo mío es el fútbol. Y me dijo, hermano, te tengo trabajo en el broker de la bolsa de valores de tal, mañana arrancas. Y pero no habíamos quedado en eso, arrancá que después vamos a hablar. Y así se me fue yendo el tiempo, el tiempo. Empecé a trabajar y un buen día le dije a los jefes que tenía que estar en la otra sede del banco y me fui a hacer una prueba Atlético Nacional, que me la había conseguido un amigo que me había invitado el sábado anterior a jugar en la hostería de Llano Grande, donde hacía la pretemporada Atlético Nacional y la Selección Colombia. Y jugamos ese día y yo hice como 2 o 3 goles y Norberto Pelufo, que era el asistente técnico de Atlético Nacional en ese momento, estaba viendo el partido.
y estaba en la raya y dijo, yo siempre me he dejado la barba. Y dijo, ese man hubiera jugado bien fútbol. Pues pucha, qué buena visión, qué zurda, qué tal, tal, tal. Y al lado, con la buena suerte que estaba al lado Rafa Vázquez, con quien yo había jugado, que era Atlético Nacional, yo había jugado de pelado en la liga. Y dice, ¿cómo así? Ese man ahí donde lo ves tiene mi edad, tiene 22 años. Digo, sí, llámalo, decile que venga. Yo me siento, y te quiero contar esa historia porque es importante en la historia. Yo me siento con Javier Álvarez, que era el tercer técnico nacional, y Norberto Pelufo. Mijo, ¿a usted le gustaría jugar fútbol profesional? ¿Cómo así? Lo que más quiero en la vida. Ah, ok. Bueno, el martes lo queremos ver allá en Girardota, unas pruebas y tal. Yo, perfecto. Y en esas pasa Barrabás Gómez. Y Barrabás conocía a mi familia, me conocía a mí y conocía a mi hermana, porque mi hermana Paula era presentadora, era una mujer famosa. Y pasa Barrabás y dice, ¿qué más, Lucas? ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué tal cosa? Y entonces él dice, ¿cómo así? ¿Usted por qué lo conoce? Le dice Pelufo. Y dice, ¿cómo así? Huevón, si este man es el dueño, el hijo del loco Jaramillo, dueño de Hamburguesas del Oeste, hermano de Paula Jaramillo, la presentadora del noticiero 24 horas. Y Pelufo inmediatamente dijo, no, mijo, no, usted no necesita esto, usted no, ni vaya el martes. Javier Álvarez, que estaba ahí, dijo, no, vaya el martes. Pero ahí ya empezó una guerra desde antes de haber hecho la prueba que pasé. Y jugué, estuve, yo no recuerdo si fueron 6 o 8 meses con mis ídolos, el Chicho Serna, el Chicho, me acuerdo mucho del Chicho porque, ojo esto, yo te estoy hablando del 96, Sí. el Mundial fue en el 94, en el 94 yo estaba en Boston, yo me iba para el hotel de la selección con 3 VHS debajo del brazo, me metí a la habitación y le caí en gracia al Chicho Serna, el Chicho me subía y ahí estaba Barrabás, estaba Andrés Escobar, que en paz descanse Andresito, y yo me metía y les decía que yo iba a ser jugador de fútbol de Atlético Nacional. Y yo les mostraba los videos, el highlight tape de los goles en la universidad. Entonces estos locos veían los partidos y tal. Y me acuerdo de Andrés Escobar, porque Andrés me dice, usted juega bien, yo le voy a conseguir a usted la prueba en Atlético Nacional. Y usted me consigue una salita con su hermana. Yo cuente con eso. Mi hermana por mí haga lo que sea. El cuñado de Colombia. El cuñado del fútbol. Entonces, cuando llego a jugar Atlético Nacional, Alexis García, Chicho Serna, Carepa Gaviria, Juan Pablo Ángel, gran hermano, amigo mío, y Totono, Neider. Morantes. Eso era un combo, porque además era ese Nacional que jugaba ese torneo de campeones de Copa Libertadores. Entonces, las nóminas eran muy amplias, eran como de 40. Jugaba Treyes. No, eso era un combo. Yo decía, no, ¿a qué hora voy a jugar acá? Yo voy a mantener mi fuente secreta porque conozco algunos de esos nombres con los cuales consulté y la sospecha es que vos no quedás en ese Atlético Nacional por esto mismo que te dijo. ¿Quién fue que te dijo, no, usted no necesita Pelufo, no el asistente? Sí, fue normal. Como que hubo una rencilla, como que te tenían ahí, no, ¿para qué va a venir este hombre si no necesita jugar al fútbol para ganarse la vida? Y como que te miraban con cierto recelo, ¿puede ser? Costaba mucho que yo llegara en carro y había comentarios. Ojo, yo tenía una excelente relación con todos. Yo nunca sentí que hubiera ahí un rechazo de ningún jugador, al menos no de frente. Pero sí de como de los mandos medios y que, ¿para qué? ¿Para qué? Y hay una historia muy bonita, que además me la cuenta otro gran amigo. Bueno, estaba nada más y nada menos que René Higuita en ese equipo. Estaba René Higuita y Diego Osorio. Y con Diego hice una gran relación. De hecho, el primer día en el Bobito me hizo 2 túneles, apenas entré me hizo 2 túneles, porque yo creo que no hay un jugador más talentoso en Colombia que Diego Osorio. Y un día yo me quedaba después de los entrenamientos porque Juan Pablo Ángel, a quien le decían ansiedad, porque Juan, ese sí era obsesionado. O sea, Juan no llegó hasta el día de hoy. Juan no llegó donde llegó por casualidad. Juan llegó porque él sabía, ese sí sabía para dónde iba, cómo iba.
parce, quédate y me tiras centricos, yo cabeceo. Centricos era que había que tirarle 100 balones, 100 balones. Entonces yo me quedaba con Juan y yo le tiraba los centros. Y arriba se quedaban los otros, Alexis, Fulano, Sutano, Lucho Perea, pa. Y cuenta la leyenda que estando allá arriba, alguien dice, ¿ese pelado qué? ¿Ese pelado para qué? Si ya lo tiene todo, tiene carro, es el hijo de este y ese y ese. Y Reneita dice algo que siempre lo voy a amar porque él dice, ¿sabe qué? Yo a ese sería el que más plata le daría acá, porque ese es el único de acá que no tiene que venir. Y aquí lo veo de primero todos los días y de último irse. Así lo dijo el gran René. No era esa la primera vez, y por ahí la más pura y la más linda que conociste a Juan Pablo Ángel fue en la escuela, cuando jugaba la Copa Cordecopi, los benedictinos contra Columbo, que era tu escuela, y ahí era muerte en esa época lírica y linda de los adolescentes que juegan a nivel escolar, ¿no? Qué buen recuerdo y qué buena tarea hiciste, porque llegar hasta allá, claro, nosotros cuando estábamos en intercolegiados, siempre en cada colegio hay un crack. Y en benedictinos había un crack que le decían Coqui. Ojo, que Coqui, ese man es más bueno que usted, hermano, que Coqui y tal. Entonces aquí Coqui, en otro había otro jugador que se llama Lucas Posada, Jorge Robledo y tal. Todos esos partidos eran a ¿Ese muerte. Coqui era Juan Pablo? Sí, era Juan Pablo. Claro. Sí, alias Coqui, Ah. porque no lo conocen muy bien por Coqui. Y Juan era un fenómeno, un crack. Bueno, Juan es 2 años menor, es decir, yo jugaba y él jugaba, pero él era 2 años menor que yo. Después, no sé, la vida, Juan y yo nunca fuimos amigos hasta que yo llego a Nacional, en donde Juan, ese sí me puso aquí debajo del hombro y me dijo, pues pucha, vos acá jugás porque jugás. Me ayudó mucho. Cuando yo después de 8 meses no me hacían contrato, Andrés. Entonces tenía un gran problema y es que en la casa me jodía. Entonces yo, a esa época se entrenaba doble turno. Yo llegaba a hacer la siesta y mi viejo llegaba a las 4 de la tarde y preguntaba, ¿dónde está el vago de la casa? Entonces eso me pegaba duro. Ojo, yo con mi papá, cero rencor. Yo lo entiendo hasta el día de hoy porque él no tenía por qué entender este mundo cómo funciona. No sabía. Fue siempre totalmente ajeno al fútbol, más allá de que no quería que vos jugases, él no era fanático de fútbol, Cero. no era de ir al estadio, cero. Y el fútbol no es lo globalizado que soy. Claro. Entonces, además mi padre también le daba temor a las canchas a donde yo tenía que ir a jugar. O sea, yo llegué a un punto en que iba con escolta a los partidos, a entrenar, porque sí pasaba, era una época muy compleja de Colombia y sobre todo de Medellín. Entonces yo esa parte es importante decirlo, yo con mi papá, cero rencor. Y además el día que debuto, él con una lágrima suya, él no el día que debuto, mi tercer partido, él cuando me monto al carro y lo veo que se le salen las lágrimas, él me dijo todo ahí, ¿me entiendes? Él me dijo, puta, ¿qué tal que te hubiera dejado cumplir con todo tu sueño? ¿Y eso te llenó el corazón? Sí, eso me llenó el alma y ¿sabes qué? La vida es, como te la van tirando y yo nunca sabré qué hubiera hecho si hubiera empezado, si hubiera seguido mi camino, o sea, porque yo sí hice todo el camino de pelado en Medellín, todas las categorías, estuve en preselecciones Antioquia, o sea, yo iba por mi camino perfectamente a debutar, yo muy seguramente hubiera debutado en las mismas épocas que Juan Pablo, que Iván Ramiro, todos contemporáneos, pero hiciste muy bien la tarea del Pero cole. vos decís que no sos o no eras en esa época amigo de Juan Pablo Ángel, pero él conocía bien a tu padre. No sé si conoces esta historia, porque en el segundo piso ustedes tenían en el Shopping Oviedo una de las hamburgueserías. Claro, claro. El segundo piso estaba el depósito donde estaban las hamburguesas y los panes. Y Juan Pablo dice que cada 2 por 3 pasaba a robarse las hamburguesas, los panes, y que tu papá le decía, ¿Qué hermano? y que lo retaba bastante. Sí, no, pues ¿Sabías esa historia? esa historia no la sabía, pero estoy seguro que era verdad, porque en Se la contó él. Juan, en ese local, ahí se la pasaba toda la juventud de Colombia. Comían hamburguesa y era un local donde no había, se comía helado,
Será punto de encuentro. se armaban peleas, eso era una locura. Entonces Juan seguramente, eso no, me está debiendo unos panes, voy a cobrar. Lo tenés que llamar a cobrarle. Tu padre también tenía un restaurante muy famoso, muy conocido, que se llamaba La Bella Época. Si te lo menciono, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente si yo te digo La Bella Época? Lo primero que me viene a la mente es Epa. La Bella Época del Loco. Mm. Es una... Me pongo arrozudo porque marcó una época en Colombia, cuando no había, en Medellín sobre todo, había 3 restaurantes importantes y uno era La Bella Época, las 4 estaciones, la provincia y La Bella Época. Y allá pasó de todo. Además, ese restaurante hoy sería muy exitoso. El mejor steak pimienta que te podías comer en Colombia y no sé, y ojo que le compite a muchos en el mundo. Mi madre, la gran chef, recetas y el mejor helado que se llamaba helado Torrelavega. Eso le puedes preguntar a cualquier paisa de cualquier época y es una locura. También marcó en el 90, creo que fue en el 90, Pablo Escobar le puso una bomba a ese restaurante. Entonces, y era como la insignia de Medellín, porque era los ricos también lloran, el lema de Pablo de esa época. Y por la tarde incendió las 4 estaciones y por la noche le puso una bomba. Había un reportero de Univisión en el restaurante. Mm. Por suerte, esas casas, era una casa muy vieja, entonces las paredes eran de tapia, que absorbe el impacto. Y gracias a eso Se salvó. no murió nadie. Ah. Fue un milagro, porque la casa, si tú ibas a ver la casa cayó totalmente al piso. Eso es una historia muy triste dentro de toda esta historia, que también vas entendiendo por qué mi papá quería, ándate acá. Y además ustedes vivían casi contiguo al edificio Mónaco, que era donde vivía uno de los tantos lugares donde vivía Pablo Escobar, era muy bravo. ¿Ustedes presentían que algo pasaba? O yo recuerdo haber estado en Medellín y haber hablado con gente de esa época que me decía: nosotros, la verdad que hacemos una vida normal, salvo cuando decís que explotaban cosas y habían bombas por todos lados, pero de tener tanta cercanía indirecta, digamos, con Pablo y su gente, era bravo. Digamos, al nivel del barrio, se decía que ese era el edificio de Pablo Escobar, pero uno no, y si uno sí veía que entraban carros, camionetas y tal, al único que uno sí medio veía andar en cuatrimotor por el barrio era Juan Pablo el hijo. Entonces uno sí sabía pero ahí no había mayor problema de que si era, que si no era. Él siempre era un tipo muy escondido, además. O sea que uno no, lo que vos decís, uno en Medellín vivía muy tranquilo, salvo esa época dura en donde había toque de queda, había que estar en la casa temprano, se escuchaban bombas y muchísimas bombas. O sea, fue una época muy complicada. Yo estaba en el colegio en 4º de bachillerato y yo estudiaba en el colegio americano, que era el Columbus School, y se fueron casi todos los profesores, se fueron. Nosotros quedamos con puros sustitutos, o sea, fue una época muy, muy triste nuestra, muy triste. Contaste que jugaste a los 22, te dan la prueba en Nacional, pero debutás a los 27 en Santa Fe. En el interín, ¿qué hace Lucas Jaramillo? En diciembre del 97 yo voy y hablo con Juan José Peláez y le digo: profe, entonces ¿qué me va a hacer contrato, no? Entonces me dijo: venga, y haga una buena pretemporada. Y le dije: pues yo 8 meses, ¿qué más pretemporada? Haga una pretemporada y yo le ayudo para que haga una buena pretemporada y usted va a tener contrato. Y yo tenía una novia de la época que me dijo, la pretemporada arrancaba el 2 de enero, y la novia me dijo: venite para Miami conmigo. Y yo me voy para Miami y voy a volver a la pretemporada. Cuando voy a volver, quédate, que vas a volver a eso, no sé qué. Y mi papá también esto y lo uno y lo otro. Y yo ya como que ya no confiaba tampoco en la palabra. Y mandé todo al carajo. Y dije: ¿sabes qué? No más con el fútbol. Me retiré. Me retiré del fútbol y en ese interín me voy a vivir a Bogotá, detrás de la novia además. Y consigo trabajo en una constructora.
de gerente financiero. Mm. Y ahí trabajo casi 2 años o 3 años. Y luego me salgo y monto con un grupo de 8 amigos, montamos un negocio, se llama futbolred.com, que todavía existe hoy a la fecha. Y yo me vuelvo el presidente de futbolred.com y eso me vuelve a acercar mucho al fútbol, porque es un portal de fútbol, Sí, sí. tocaba entrevistar jugadores, ¿quiénes están en la selección Colombia? ¿Quiénes son los jugadores? Juega Juan Pablo Ángel, juega Iván Ramiro Córdoba, yo los conocía, juega Chico Restrepo, jugué con todos ellos. Entonces, para que le dieran entrevista a nuestros periodistas, yo me iba para el hotel de la selección, hey, dale una entrevista tal, y me jodían, vení, tal cosa y tal otra. Nunca, Andrés, nunca dejé de creer en el sueño. Nunca dejé de entrenar. Tomaba muy poco y jugaba en todos los torneos que había en Bogotá. Por supuesto, de nivel de interclubes. Y yo, claro, en el country, los lagartos, en el rancho, y yo hacía 4 goles, y yo hacía 3 goles, y yo hacía goles y goles, y todo el mundo me decía, a mí siempre me decían, no, parce, usted como no jugó fútbol, usted juega mucho fútbol, usted tenía que haber jugado fútbol profesional. Y yo siempre, bueno, esto me lo están diciendo mis amigos borrachos, gordos, todo bien, es imposible que no haga 4 goles acá. Pero un día me invita a jugar Manolo Cardona al equipo de los actores de la televisión. Mm. Y ahí empiezo a jugar y empiezo a viajar por Colombia con ese equipo y jugábamos los preliminares de los partidos de Nacional contra no sé quién, América contra no sé quién. Y un día estando en Cali, yo tenía 27 años ya ahí, yo juego contra los entrenadores, técnicos y un equipo como una mezcla de la sub-20 de la América de Cali. Y ahí está Jaime de la Pava, que era el técnico campeón del fútbol colombiano, 3 años consecutivos. Se acaba el partido, yo juego de volante 10, yo hago 3 asistencias, les dimos un baile bravo a ese equipo, y cuando se acaba el partido, yo estoy en el camerino y me manda a llamar, y subo, y está Barbat, el arquero, Gerson González y Jaime de la Pava. Y Jaime me mira y me dice, mijo, lo felicito, usted juega muy bien. Yo, gracias, profe. Dijo, mijo, ¿usted qué hace? Entonces le cuenta, no, tengo un negocio de ta. Usted está equivocado, hermano. Usted tiene que jugar fútbol profesional. ¿Usted cuántos años tiene? Y yo por dentro dije, me voy a quitar años. Y yo le dije, en vez de quitarme 3, como se quitan muchos, yo me quité 1. Yo dije, todo 26. Entonces él me dijo, estás viejo. Estás viejo, pero ¿sabes qué? Te invito a hacer la pretemporada con el América en enero. Y yo, ¿con el América? ¿En serio? Este es mi número, me llama. Yo me voy en el avión y yo me voy pensando y dije, no, yo no, pues, o sea, me mata mi papá. Yo ya a los 27 años, esto yo no lo voy a hacer. Y además empiezo a analizar quiénes son los volantes 10. Guigo Mafla, Arley Betancourt y David Ferreira. Esos eran los 3 volantes que yo tenía que si iba a jugar volante. Y yo no voy a hacer esto. Pero estaba con el técnico del equipo con el que fui a jugar y pues Maradona estaba acá para él y yo estaba como por acá, más o menos. Entonces él, usted tiene que jugar, no sé qué. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Tratemos de conseguir una prueba en un equipito de media tabla como Santa Fe. Me van a matar los hinchas de Santa Fe, pero en esa época Santa Fe no andaba bien, no iba bien, era un equipo muy histórico, pero no le iba bien, y era perfecto. Yo vivía en Bogotá, yo decía, consigamos una prueba en Santa Fe. Movemos el cielo, el mar, la tierra, para conseguir una sentada con César Villegas y con Hugo Prieto, que era el presidente. Y me consiguen el día del lanzamiento de la camiseta del 2001. Yo voy al Hotel La Fontán y a mí siempre me pasa, o siempre me pasó, que la primera frase siempre es esta. Y César Villegas, cuando me vio con su gabardina, me dijo, otro que en paz descanse, me dijo, ¿qué hace el hijo del loco Jaramillo a los 27 años venir a pedir que se quiere jugar fútbol profesional mío? Me dicen que juega bien, eso sí, me dicen que juega bien. Y yo le dije, ese es el sueño de mi vida, César. Yo lo miré a los ojos y le dije, usted regáleme 15 días en el equipo profesional. Y yo en 15 días
o le demuestro lo que yo creo que le demuestro, o si no, se me pega una patada en el culo y chao. Y él me mira, se mira con el presidente, se ríen los dos y dice, ¿sabe qué, mijo? Usted tiene muchos, usted los tiene así de grandes para venir a pedir eso tan descarado. Yo le voy a dar la oportunidad a usted, pero no en Santa Fe, en el Cóndor. El Cóndor era la filial del equipo La B. Claro. Y yo le dije, vamos, lo espero el lunes. Y ahí empezó llamo a mi hermana, le digo, puta Paula, renuncio a Fútbol Red, no le cuento a mis padres y voy a hacer pretemporada a mis 27 años. Ah, bueno, no, es que, y la introducción. Gabardina, llego a la cancha, me encuentro con César Villegas, me llevo hasta donde está el profe, que era Ever Armando Ríos con todos los pelados, y le dice, bueno, mijo, profe, le presento a Lucas Jaramillo. Ah, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, mijo, ahí tiene sus 15 días, usted los pidió. Solo le digo una cosa, ninguno de estos pelados que está acá tiene restaurante donde ir a almorzar. Entonces aproveche bien el tiempo. También me puso la soga de una vez. De una. De una. ¿Y cuánto estuviste en el Cóndor? Y estuve en el... 15 días o te vieron enseguida y te mandaron a primera? No, estuve más que 15 días. Ah. Hice toda la pretemporada, yo no me acuerdo si duró 2 semanas o 3 semanas, me dolía hasta el pelón. O sea, yo llevaba sin hacer una pretemporada mucho tiempo y más a este nivel. ¿Qué pasa? Ya después deberías traer aquí a Ever Armando Ríos a que cuente su lado de la historia, pero él después me cuenta una anécdota, pero básicamente llega el día del primer partido, entonces a la tercera semana, cuarta semana, primer partido contra Chico Fútbol Club. ¿Y qué pasa? No llegan los transfers, o sea, los permisos de 2 jugadores, el 9, los 2 delanteros, uno de Trinidad y Tobago y otro creo que era de Panamá, si no mal no recuerdo, Peralta o algo así. Y no llegan los permisos. Y entonces el profe me mira y me dice, Luquitas, usted no me jugaría de 9. Y yo le dije, profe, yo le juego de aguatero, de 9, de arquero, de lo que usted me ponga. Digo, yo veo que vos aguantas bien la pelota, yo veo que cabeceas bien, yo creo que podrías jugar ahí bien. Yo le dije, profe, yo juego ahí, no se preocupe. Y debuté de 9 y debuté con gol. Le ganamos a Chico 1-0 con gol de cabeza mío. Me anularon otro gol de afuera del área que al día de hoy no sé por qué me lo anularon. Ganamos y como anécdota, porque todo esto es que la historia es muy loca, como yo había jugado con los actores de la televisión, yo había jugado un partido contra las leyendas de Millonarios. En esas leyendas de Millonarios estaba Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel era el técnico del Chico, dueño del Chico, todo lo del Chico. Cuando yo meto el gol, me cuenta Luis Llanes, que yo después termino jugando con él en Chico y termino representándolo muchos años después, pero él me cuenta esta anécdota, que cuando yo me levanto y hago el gol, él se voltea al banco y les dice, ¿cómo nos va a hacer gol un hijo de puta actor? ¿Cómo nos va a hacer un gol un actor? Ganamos 1-0 ese día, jugué 5 partidos. El segundo partido no llegan los transfers, juego de 9 contra Fair Play, el equipo donde salió Falcao, ganamos 2-1 con 2 goles míos. El Pecoso Castro, que era el técnico de Santa Fe, iba a ver todos los partidos. Y Santa Fe estaba en una crisis de gol enorme. El matador Núñez, Héctor Núñez, se había reventado un tendón y tenía como 4 meses creo que de lesión. Y el Pecoso dice, ese es el 9 que yo necesito. Me llama César Villegas. No, llego un martes después del domingo, martes, y me dice, mijo, no se cambie. Don César lo está esperando en la oficina. Y yo, puta, me acabó el sueño. Hasta aquí llegué. Aquí viene la patada, sí, yo 2 goles y 3, pero tampoco. Y subo allá y me dice, mijo, estuvimos hablando con el Pecoso y él está pensando, le gusta mucho lo que vio. Ya me habían subido a hacer entrenamiento un par de veces y no me había ido mal. Y me dice, él quiere subirlo ya. Y yo, en vez de emocionarme, todavía estaba muy molido, me dolía todo de la pretemporada. Y yo le dije, y yo ya me sentía con mucha confianza. Entonces yo le dije a César, César, dame 2 meses más acá, yo me termino de acoplar, yo me siento mejor físicamente. Me dijo, no, dale que allá te acoplas, ¿vos crees que vas a debutar el sábado? ¿Qué? Y ya, bueno, si me esperan, todo bien, listo. Bueno, es un martes. Yo entrené martes por la tarde con ellos, hice gimnasio, peor aún, me acuerdo, eso
Llego a hacer gimnasio, están todos estos tipos, yo no me puedo quedar atrás, yo que están levantando unas barras y tal, y yo digo, no me puedo quedar atrás, yo levanto barra, tan, al otro día no podía ni levantar la mano para saludar a nadie. Entreno miércoles, con Pecoso los jueves, uno se ganaba la titular, porque se hacía fútbol, fútbol serio. El interés cuadra. Sí, era una cosa de locos. Y me acuerdo que era una camiseta amarilla la de los suplentes, él siempre usaba una camiseta amarilla con rojo y la Santa Fe la de la otra. Y yo en una jugada me saco los dos volantes, pateo y ¡pum! Me pegan el palo, el tiro y él para la práctica y me dice, mijo, quítese esa camisa. Y le dice al otro, désela a Jaramillo, tan. Y yo me la pongo y terminó de hacer una práctica supremamente buena. Y llega el sábado por la mañana, viajábamos a Tuluá, el partido era en Tuluá, y él da la lista de 18. Y yo 2000% convencido que mi nombre no iba a estar ahí. Cuando el número 18, Jaramillo, o sea, yo miré así, todos los compañeros, todo el mundo me miró como este huevón que... Y estaba ahí sí, en el hotel, domingo antes de salir en el bus, llamé a mi familia, llamé a mi papá, y le dije, papi, ¿cómo estás? Tengo que contarte algo, llevo haciendo esto y esto y esto y esto, estoy con Santa Fe, hoy jugamos contra Tuluá, no creo que debute, va a estar en el banco, pero solo quería que supieras que hice esta locura, ta, 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 ta. Mi papá, un silencio, y me dice, yo le dije, pero decime algo, y me decía, pues, ¿qué te va a decir, hombre? ¿Qué te va a decir? Suerte como un hijo de puta. Entonces, bueno, ya me fui a jugar mi partido. ¿Y qué pasó? ¿Debutaste Debuté, ese día contra Tuluá? entré en el minuto 43 del primer tiempo. Además, entré a resolver el chicharrón porque 0-0. Y faltando 2 minutos, ¡pam! Nos meten un gol. Y Pecoso se voltea y le dice al preparador físico, al profe Conde, profe, caliénteme a Jaramillo. No, caliénteme a Jaramillo a mí. Yo no me acuerdo de ese día. Yo no me acuerdo, sino que corrí, metí, hice la asistencia con el gol que empatamos. Y pues bueno, además fue toda mi barra fue a Tuluá, ¿no? Incluido el Tino, que Tino es de Tuluá. Entonces el Tino estaba ahí, fui a la finca, todos mis amigos, Camilo Londoño, bueno, un combo grandísimo de amigos míos, eran como 15 personas. Un día muy especial, pero lo más especial ya fue el debut en Bogotá contra el Tolima, que arranco de titular de 9, todo esto de 9 que te estoy contando, y debuto con gol a los 13 minutos. Meto además el gol más antiestético de la historia del fútbol colombiano más o menos. Cobro de tiro de esquina, yo voy a ir a cabecear y me hacen zancadilla. Y cuando me hacen zancadilla, el balón venía como a esta altura. Entonces ya como tengo zancadilla, no voy a poder ni patear ni nada y ya no me daba para cabecear y le puse la rodilla hacia el balón y con la rodilla le pego el misil más grande que yo he metido. ¡Buah! Se fue gol. Lo celebré. El primer gol fue de rodilla. Mi primer gol fue de rodilla y mi celebración fue una celebración que me daría pena mostrarla porque yo salto como un niño en el colegio. Yo no sabía ni cómo celebrar, no había pensado ni en celebrar un gol ni cómo lo iba a celebrar. Y bueno, ya después, obviamente, juego mis primeros 10 partidos, 6 goles. 10 partidos, 6 goles. Mi tercer partido fue contra América, de La Pava. Me saca Pecoso faltando 4 minutos. Me corea el nombre del estadio. Yo ahí es como cuando empiezo a entender lo que me está pasando. Me entrevistan después del partido, me ponen los auriculares acá. Dice, tenemos a alguien que lo quiere saludar. Y era en el banco de allá el profe de La Pava, que cómo le hacía esto. Me dice, pues, ¿cómo me vas a hacer esto, hombre? Si yo te lancé al estrellato, le dije, y después me felicitó, me dijo que qué berraquera, que él había visto que tenía con qué jugar. Y me pasa algo que desafortunadamente, pues eso la vida lo cobra, y es, precisamente me encuentro a Pacho Maturana yo llevaba 6 goles, y bueno, además un boom mediático muy grande por ser quien era, entonces iba al programa de RCN de José Gabriel, fue pucha, de entrevista acá, entrevistaba, yo no descansaba, eso era una locura, y en ese partido
y ya estaban diciendo, no, este man hay que llevarlo a la selección, que la selección no hay gol, que no sé qué, que necesitamos más gol. Y estando en Manizales, abajo en la cancha, me encuentro a Maturana. Y Maturana me dice, mijo, va muy bien, lo estoy siguiendo, siga así y se puede llevar una sorpresa. Y la sorpresa me la llevé fue el siguiente partido que me lesioné. Me dio pubalgia. La vida me cobró no haber hecho tantas pretemporadas. Yo estaba físicamente desarmado y me costó muchísimo. Ahí tuve un bache muy grande. Ahí salí 4 meses. Entraba, salía, entraba, porque yo jugaba con el corazón y el Pecoso además, hijo, ¿está listo para jugar? Y yo le decía, me dice, usted tiene que jugar, usted tiene que jugar, usted tiene que jugar. Entonces yo trataba de jugar así, me lesioné. Después me recuperé, llega Dragan Miranovic y tengo mi mejor año. Esa temporada hice 10 goles con Dragan Miranovic, 1000 historias. Y bueno, hice 22 goles en Santa Fe. En 83 partidos. En 83 partidos. De ahí voy a Chico, porque llega Julio Comesaña a Santa Fe y nos saca a los de la casa. ¡Ra! Y trae a un argentino, a mí me duele, estas son las que duelen. Trajo a Alejandro Naif, se llamaba el 9 que trajeron a reemplazar. El turco Naif. El turco. El turco hizo un gol en un año. Cosas que no se le pueden olvidar a uno. Y porque sí, porque yo decía que yo tenía que nacer y morir en Santa Fe. Pero espera que te voy a adelantar a tu próximo capítulo. Es irrespetuoso porque yo no recuerdo un poco al turco Naif, pero obviamente no lo vi jugar y menos en Colombia. Ahí, ahora, de este lado de la representación, entendiste que había otro mundo paralelo a la calidad del futbolista, de los negocios que hacían ciertos presidentes con algunos jugadores y ciertos representantes. Lo entiendo hoy de sobra y entiendo mucho más, además. Entiendo también por qué no debuté en Nacional. Y ojo, también vale la pena decirlo, yo con Pelufo tengo una excelente relación y también entiendo, porque lo de él yo entiendo de dónde venía su discurso, de prefiero ayudarle a este chico que no tiene nada que a este chico que lo tiene todo, o sea, algo de socialismo, de justicia social que está tan de moda hoy. Entonces hoy lo entiendo de sobra y entiendo que existen los negocios detrás del fútbol y entiendo que además Jaramillo en esa época en Santa Fe tampoco iba a tener reventa porque ya era un jugador viejo y de pronto este sí tenía reventa. Entonces son muchas cosas, son muchas variables, variantes que son tristes en el fútbol, que yo además trato de que no existan en el entorno mío, no, lo logro porque en eso yo siempre quiero ser un riel. Y en Nacional, a mí se me acercó el mentor / representante de todos los que jugaban en ese momento. Y me dijo, conmigo usted debuta. Y yo no le vi la necesidad en esa época. Bueno, además como yo había estudiado, yo para qué, yo no necesito, yo esto, yo lo otro. Y no, yo no necesito esto. Hay muchas respuestas también del por qué no jugué. Sabes que tenés una memoria prodigiosa. Yo tengo muchos amigos futbolistas a los cuales le pregunto ciertos partidos o ciertas situaciones que uno se acuerda y ellos no se acuerdan casi de ninguna. Algún día, no sé si no escribiste un libro, ¿no? De tu vida. Del día, digo, porque es una vida sin pretemporada. Perdón, sin divisiones inferiores. Sin pretemporada. Tu división inferior fue Bentley College en Estados Unidos, que era otro mundo. 4 años alejado en el mundo de los negocios, debutás a los 27. Es una historia. Y ahora representás ni más ni menos que entre tantos jugadores al técnico de la Selección Colombia. Es una historia fascinante todo tu camino en el mundo del fútbol. No lo hace cualquiera. Yo te voy a contar algo que te va a dar mucha risa por esto que me acabas de decir. Una vez mi hermana me invitó a conocer a Jorge Valdán. Y fuimos a un restaurante que se llama La Brasserie en Bogotá a comer. Y estando en La Brasserie, Paula
Paula, mi hermana, Valdano y yo comiendo, tomando vino, tal. Entonces mi hermana le dice, Jorge, es que Lucas jugó fútbol profesional. Y yo, es que medio jugué, le dije. Entonces, no, cuente, tal. No, debuté a los 27. ¿Debutaste a los 27? Le dije, sí, debuté a los 27. ¿Y cómo se debuta a los 27? Cuento y arranco a contar mi historia. Y yo no sé, iba en la mitad de la historia. Y vino el sommelier y nos interrumpió y que si quieres más vino, sí. Y yo por dentro dije, bueno, ya estoy conociendo a Jorge Valdano, llevo 20 minutos aquí hablando, yo no le voy a hablar más de mi historia, porque qué vergüenza, o sea, yo que al revés, yo le quiero hacer preguntas a él del Real Madrid, de esto y lo otro. Y cuando se va el sommelier, yo me quedo callado. Y él dice, llegas de Bentley, le entregas el diploma a tu papá y ¿qué sigue? O sea, y el tipo emocionado. Pues tan emocionado, no sé si se acuerda, pero lo voy a buscar a él, porque me dijo, tenés que escribir un libro con tu historia y si escribís un libro me buscas y yo te hago el prólogo. Eso fue lo que él me dijo. Deberías, Sí. una de las mentes más brillantes. Y en ese libro tenés que contar que a los 20 y pico te enterás que tíos abuelos tuyos fueron los fundadores del Deportivo Independiente de Medellín, el club antagonista del club de tus amores, Atlético Nacional. Pudo haber cambiado la historia de una. Te voy a decir, Ahí no era solo el hijo del loco Jaramillo, ibas a ser el hijo del tío abuelo, del dueño, la vaca atada por completa. mi tío abuelo, un hombre muy importante, Martín del Corral, presidente de Avianca, o sea, un tipo muy importante en la historia de Colombia. Y mi abuelo, Hernando del Corral, papá de mi mamá, puedes creer que fundaron el Medellín y jugaron en la primera nómina del Medellín. Y yo le decía a mis tíos, pues ustedes son como brutos, yo les digo, porque eso lo supe viejo. Les dije, ustedes, ¿cómo no me dicen esto? ¿Cómo no me cuentan esto? Yo seguramente sería hincha a morir del Medellín. Ahora les doy las gracias porque he celebrado muchos títulos gracias a esto. Pero obvio, ya uno va viendo de dónde venía la vena del fútbol y no era no era un milagro. Esa es la verdad. Bueno, ¿y cuándo te retirás en Chico? ¿Abandonás el fútbol por completo en Chico? Claro, yo llego a Chico, de hecho llego lesionado a Chico y se me rompió el tendón peronero y entonces llego a recuperarme allá, hago la recuperación, debuto con gol y cuando hago el gol, un derechazo por allá, de las pocas veces que la derecha me servía para algo, hice un gol de derecha impresionante y pensé que me lo habían anulado porque el Chico no tiene hinchas. Entonces todos los compañeros venían y yo miraba al juez de línea y yo veía que el juez de línea iba para la mitad del campo y dije, no, sí fue gol. Y entonces yo me abracé. Y entonces ahí me entró un tema y yo dije, pues yo ya cumplí, yo ya jugué en Santa Fe, yo ya viví, ya fui ídolo, ya hice goles. Y empecé a sentir que estaba perdiendo el tiempo, Andrés, porque Pimentel, que es un hombre de fútbol, citaba a las 7 de la mañana y el entrenamiento podía empezar a las 10. Y se quedaba leyendo el periódico y nosotros ahí jugando bobito. Entonces se hacía eterno, se me hacía eterno y ya empezaba yo a pensar, bueno, ¿cuándo terminaremos de acá? Y empecé en esa época, un amigo tenía una representación de unos filtros de etileno y empecé a que salía de los entrenamientos y me iba como con 4 compañeros, entre esos Luis Llanes, y nos íbamos a visitar todos los cultivos de flores de Bogotá que eran en Chía. Yo llegaba con la pinta del Chico, pedía la reunión con el presidente, la cosa tal, y empezaba a vender. Entonces ya estaba como empezando mi vida de empresario. Y cuando se acaba el semestre, no jugué mucho tampoco, venía recuperándome de la lesión y vuelvo y me doy cuenta de lo que tú estás diciendo, los intereses dentro del fútbol. Necesitamos que juegue necesitamos que este se venda, necesitamos que esto pase, necesitamos ta. Entonces me empiezo a dar cuenta de muchas cosas y digo, yo no voy a seguir. Entonces yo me retiro ahí, le digo a Eduardo me dice, venga, que yo creo en sus goles, que es aquí el segundo semestre, tal cosa. Entonces yo tomo, y tenía una invitación, ahí tuve una invitación a un reality que se llama La Granja. Y dije, bueno, me voy a tomar un tiempo off, me termino de recuperar de estas lesiones y después vuelvo. Dije, así como volví a los 27, pues puedo volver otra vez. De hecho, hice un par de pretemporadas más después ya retirado.
voy a mi reality, regreso, todavía con muchas ganas de jugar, pero empiezo a hacer negocios. Monto unas canchas de fútbol 5 que hoy existen todavía en Bogotá, monto mi academia Lucas Jaramillo y tengo como 200 chicos ahí, entonces empiezo, monto la asesoría financiera para deportistas y ya me fui yendo. En el 2005, eso fue en el 2004, y por allá en el 2005 en junio hice la pretemporada con Santa Fe. Pedí el favor, pero yo quería era disfrutar de la pretemporada. Y el técnico al final me dijo, mijo, ¿usted quiere jugar? Le dije, yo me muero, pero más bien no. Y ahí estaba con muchos, yo tenía muchos amigos de Santa Fe, que eran los niños, los hijos míos, Jairo Suárez, Pacho Serrano, Pacho Delgado, Francisco Nájera, eran como yo los llamo mis hijos del fútbol, Aldoleado Ramírez, y con ellos empecé además a hacer, entonces cuando descansamos, yo tenía mi compu y yo hacía trading en Ameritrade, y entonces ellos me daban plata en efectivo y yo hacía trading y ahí empecé como la vena financiera y ya bueno, me retiro y ya la historia es la de... Contaste de tus emprendimientos, las canchas, etcétera. ¿Cuándo te metes al mundo de la representación de futbolistas? Cuando, estando en Santa Fe, yo jugaba en clubes, jugaba un peladito de 14 años que era un crack, jugaba de lateral izquierdo con nosotros. Y yo estando en Santa Fe, le digo a César Villegas, César, hay un crack, se llama Juan Carlos Toja. Me dice, sí, te lo voy a traer, se lo llevé. Digamos que hice mis pinitos de representación, no cobré nada, lo llevé. Estaba además entrando Comesaña a Santa Fe, se enamoró de Toja, por además la historia de tal. Ese fue mis primeros pinitos. Casualmente la vida le devuelve a uno las cosas, las buenas y las malas. Un día me llama un español, mira, tu teléfono me lo dio X y Y. Vi que en una entrevista Juan Carlos Toja te mencionó a ti. Juan Carlos Toja agradeció que Lucas Jaramillo, ta. Y tengo un amigo, este es un español, que le dice, tengo un amigo español que estudió contigo en Bentley, que se llama Carlos Rodríguez, que trabaja de hecho con Sergio, el golfista. Y me dijo que este es tu teléfono, sí, si eres tú, sí, soy yo. Entonces me dijo, mira, yo soy representante de jugadores en el 2006, yo recién retirado. Yo soy representante de jugadores, ¿no te gustaría trabajar conmigo y firmar jugadores conmigo y tal? Y ahí empecé con él, y ahí cogí a Juan Carlos Toja, luego, bueno, Luis Llanes, Toja, Aldo Leao, David Ospina. Esa fue tu primera gran venta al Niza. La primera gran venta fue Luis Llanes a Lille. Esa fue la primera gran venta, como en 1.6 millones de euros de Santa Fe a Lille, cuando el euro era 1.40, o sea, eran como, yo no me acuerdo, creo que eran como 4 millones de dólares de venta de Colombia directamente a Europa. Y ahí conozco a mi socio actual, que es un francés colombiano, se llama Matthew Grossing. Un día llega al restaurante, lo conozco, un pelado, o sea, yo le llevo 5 años más o menos, él me dice que quiere meterse en este mundo, era un amigo de un amigo de un amigo de mi papá, yo le digo, coja estos 3 CDs, leí los 3 CDs, en esa época era con CDs, se fue para París, él era abogado y empezó a tocar puertas allá y apareció con el Lille, el que apareció con el Lille fue él. Y a los 4 meses apareció con el director deportivo del Niza y me dijo, ¿será que le podemos llegar a David Ospina? Y le dije, hermano, le llegamos a David Ospina, firmamos a David Ospina, vendimos a David Ospina. ¿Tenía Chicho en esa época? Sí, sí. Ahí hay una historia, eso es un podcast largo, pero ahí hay una historia que Chicho... Pero ustedes lo venden. Sí, nosotros hacemos la gestión, hacemos la venta, y con David desde esa época, David está conmigo, con nosotros desde esa época, o sea, con David hoy es una relación más que representante. Hoy, muchos años después, ¿sentís que tu preparación académica, obviamente, y el hecho de haber vivido todo lo que vive el futbolista de adentro te ha hecho mejor representante que muchos por tener, digamos, una perspectiva que los hombres, los buenos representantes que son buenos negociadores, buenos vendedores de sus futbolistas, por ahí no tienen en cuanto a la necesidad básica, lo que busca el jugador, a cómo piensan los presidentes, hoy los directores deportivos?
Yo creo que es un edge, yo creo que sin duda me da me dio sobre todo al principio mucha ventaja sobre el resto. O sea, cuando el jugador de por sí es desconfiado y al jugador se le acerca de todo. Entonces, en esa época, cuando además no habían las grandes empresas de representación, entonces eso era más el Wild West de la representación. Vos llegás además y, este man jugó. Este man jugó acá. Entonces es mucho más fácil firmarlos para empezar y mucho más fácil entenderlos, que es lo que tú estás diciendo, entender el entorno, entender las necesidades, entender el camerino, entender cómo se piensa. Y sin duda lo que tú dices, conocer presidentes. Yo siempre he dicho que hoy la inteligencia artificial está quitando del camino muchos intermediarios de muchas cosas. Yo digo que este es casi imposible porque uno al final es un administrador de egos. Uno administra el ego del presidente y el ego del jugador. ¿Cuál es más grande? Depende. Depende de cuál. Yo creo que el del jugador. Yo creo que el del jugador es un poco más grande, aunque depende de cuál presidente. Pero yo siempre, en ese libro que voy a escribir, yo voy a contar esa parte también. Porque hay cosas que yo no le he contado a jugadores míos, que han dicho presidentes, que yo estoy seguro que si yo le hubiera dicho lo que el presidente contestó, no hubiera terminado haciéndose el negocio. Garantizado. Garantizado, porque el ego es muy grande y vaya, como la mierda. O sea, lo que le ofrece, lo que me dice, lo que tal. Entonces, yo creo que esa parte hace que esa parte nuestra sea indispensable. ¿Y cómo llegás a representar a Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia? Esa es otra historia increíble. Yo no representaba por convicción, además, técnicos. ¿Es tu único técnico de representar todavía? Hoy no. Ah. Hoy está con nosotros Alejo Restrepo, el del DIM. Está con nosotros Nelson El Rolo Flores, que fue el que subió bueno, no alcanzó a subir a Fortaleza, pero una larga historia con Fortaleza, acaba de salir de Cúcuta. Y está con nosotros Sebastián Oliveros, es el técnico de Fortaleza actual, pero pues acabo de firmar con nosotros. No tenía técnicos porque yo sentía, y de hecho lo es, que hay un gran conflicto de interés entre representar jugadores y representar técnicos. Por todo lo que hablabas ahorita, de todo lo que puede pasar alrededor de eso. Pero un día a mí me llamó David Ospina y me dijo, parce, mira, yo soy un amigo de Néstor, yo tengo muy buena relación con Néstor. Néstor está solo porque ya no va a estar más con el profe Peckerman, quiere empezar su historia solo. Y me dijo que si conocías a alguien bueno, un representante, y mira, yo lo único que te puedo recomendar es Lucas, que trabaja conmigo, que es de toda mi confianza, conócelo. Nos conocimos y nos fuimos conociendo, 2 años trabajando, fuimos a México, se lo presenté a Jesús Martínez, hicimos varias, porque te voy a decir algo, es muy difícil, por más de que uno lleve muchos años en el medio, por más de que el profe tenía toda la historia para ser un técnico en propiedad, pero nunca había dirigido en propiedad. Claro. Y eso va usted pues Y además al lado de un tipo tan exitoso como Peckerman. Y ve y tú convence un presidente, un dueño, un esto. Uy, pero es que no estamos seguros. Uy, pero es que Y el profe también tenía su caché, que tampoco era fácil conseguirle algo acorde, porque él, pues, no, vení, dirigí Fortaleza. No se podía. Entonces venimos, hicimos mucho, hicimos una muy buena amistad. Tan buena es la amistad que yo no tengo ningún papel firmado con el profe. O sea, no tenemos un papel de representación firmado desde el día cero. Y por suerte nos copiaron en Melgar con un colega, conseguimos esa oportunidad y bueno, el resto ya es historia. Pasó lo de Melgar, campeón con Melgar, mejor historia del suramericano, y aparece la oportunidad que ya medio la habíamos tanteado y que el presidente de la federación le encantaba el nombre de Néstor, porque no solo a él le gustaba, sino que los jugadores lo avalaban. Ramel, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, todo lo que lo habían tenido de asistente técnico, decían, el profe tiene fácilmente con qué dirigir la Selección Colombia.
se dio la oportunidad, mucha gente, uy, ¿cómo así? Y mucha gente además pensaba que era que había vuelto el profe con el profe Pekerman con lo de antes y como había terminado eso, entonces eso causó ahí al principio algo difícil. Por suerte el profe de no sé cuántos partidos invicto y hoy estamos de nuevo en un mundial, en una cita mundialista, no sin tener haters, porque eso no, Claro. eso es imposible. El pibe Valderrama, nuestro capitán, en una charla que tuvimos con él, nos dijo que Colombia está para campeón del mundo. Yo creo que todos los que hemos vivido la historia de la selección Colombia, nos da mucho miedo eso, porque como lo vivimos en el 94, en donde éramos los super favoritos y Pelé y yo no sé quién y tal, y el 5-0, de todo lo que vivimos. Obviamente esta es una selección mucho más madura. Yo creo que esta selección puede pelear, tiene un camino muy duro, tiene una ruta difícil. Hay que jugar y hay que jugar los partidos. Es una selección que compite muy bien y que lleguen todos bien. Eso es muy importante. Esta última recta final es clave. Del 5-0 no me acuerdo, pero te voy a llevar, si querés compartir la intimidad o no, a dos situaciones que te pueden haber pasado con Lorenzo, técnico argentino de la Selección de Colombia, la eliminación en Copa América y la final de la Copa América en Miami. Vos como colombiano, berraco, con la piedra que perdieron, él obviamente también, tuviste que cuidar tus palabras para expresarte, hijo de puta, otra vez estos argentinos no ganan, otra vez perdimos con Argentina, sabiendo obviamente que, digamos, es el técnico de Colombia, es su trabajo, defiende su lugar, pero en el fondo es argentino, ¿no? Yo te voy a decir algo. El que tuvo que cuidar sus palabras fue él precisamente, porque al ser argentino y toda la bronca que llevaba adentro, al que le tocaba cuidarse era él. Fue muy duro ese partido, por supuesto, ese partido fue doloroso, porque si nosotros alguna vez tuvimos la oportunidad de quedar campeones de algo, era ese partido y La final. la final. Y aquí podemos hablar de Sí. mil temas y del VAR y de los audios del VAR que nunca salieron al aire, que hoy uno dice, salieron los audios de todo menos de ese día, de esos par de penales, que sí, que no. Al final del día tenía que pasar así. El profe es muy argentino, por supuesto, de donde viene, de sus raíces, de todo. Pero yo te digo, no hay nadie más colombiano en ese juego, en ese partido, en esa rivalidad y yo lo entiendo mucho, porque si había un equipo al que cuando yo jugaba le quería marcar gol y no le marqué, fue Atlético Nacional, que era el equipo de mis amores. Yo les quería meter 65 goles. Y no es por esa rivalidad. Y obviamente si algo quería el profe era, no, es que eso hubiera sido una locura. Al libro de tu vida le faltan muchos capítulos, voy al anteúltimo, porque obviamente también tiene que ver con el sueño acá en Estados Unidos, decimos el sueño americano. En el mundo del fútbol está el sueño del pibe. Vos fuiste quemando etapas del sueño del pibe y ahora tenés el sueño del pibe, que es ser dueño de un equipo, fundador de Fortaleza. Está el caso de Wrexham, que lo mencionaba al principio con Ryan Reynolds, y por ahí, no sé, a Lucas Jaramillo, sabiendo que es hombre de negocio, le gusta el fútbol, fue futbolista, representante, ahora dueño de equipo, bueno, acá tenés tu propio reality para hacer con Fortaleza, que te debe ocupar una parte del corazón importante. Acá están los productores, hermano, anímense. Y mira, hoy pasa algo particular y es que el vecino de Fortaleza es Ryan Reynolds, ¿no? Compraron Equidad, tienen el Internacional, lo están empezando a hacer bastante bien. Se está metiendo en Brasil ahora, en un equipo. Y con Chequera, que eso es más fácil con Chequera que sin Chequeras. Mira, y aquí esta parte es súper importante, porque además yo lo que he hecho, yo estoy con Fortaleza hace 12, 14 años más o menos, y estoy con Fortaleza desde inicialmente asesorándolo en temas de mercadeo. Yo soy muy apasionado del marketing y de hacer las cosas diferentes y de buscar que la comunicación se haga distinta.
Entonces así empecé con Fortaleza y ese Fortaleza, que era el de Víctor Manuel López, entra en una crisis tremenda. Ese era un equipo familiar, el hombre pierde $1.000.000 porque sube el equipo, le invierte, trae técnicos y tal, baja y me llama un día y me dice, Lucas, véndame esto. Y ahí yo, con nosotros, yo dije, yo le tengo quien se lo compre. Yo traje el comprador 100%. Yo no participé de esa compra, yo lo traje, intermedié y le dije, yo asesoro el club, yo lo ayudo en lo deportivo, en lo de esto, tal, y ahí arranca la historia. Y a los 4 años, él también se cansa y traigo otro grupo de inversionistas y yo conservo, porque además por ser representante yo no puedo ser dueño en propiedad, algo que todavía no entiendo. No entiendo por qué un jugador de fútbol sí puede ser dueño y no sé qué, pero un representante no, aunque los hay por todo el mundo, pero no se puede en propiedad. Yo conservo una opción de comprar a futuro un, un pedazo del club. Y hace 2 años llegan Carlos Vives, llegan Rigo, o sea, terminamos de armar es un equipo muy plural, honestamente, Fortaleza, y va a seguir pasando, va a ser más democrático, muy seguramente en el 2027, sobre todo porque si quieres competirle a Ryan Reynolds, ¿sí? Esto ya hicimos lo que podíamos hacer en Fortaleza con las uñas. Es decir, con trabajo, con proceso, con academias, sin traer jugadores grandes. Y Fortaleza, yo no sé si tú entiendes bien cómo funciona el fútbol colombiano, pero hay equipos tipo B y equipos tipo A. Nosotros, Fortaleza es un equipo tipo B. Tiene que sobrevivir 3 años en primera división para obtener el sello tipo A y ahí los ingresos de la televisión se aumentan como 4 o 5 veces y ahí ya quedas de por vida tipo A. Fortaleza, si logra llegar a primera división, si sostenerse en primera división el 2026, adquiere ese sello. Entonces, en ese momento, el valuation del club será otro y en ese momento eh, van a pasar cosas. Van a pasar cosas muy interesantes. Tú dijiste una cosa al principio, que yo era el Ryan Reynolds. Cuando yo debuté en Colombia, una vez en Bucaramanga, me dijeron, me dijeron que, porque mi esposa, se llama Catalina Aristizábal, una mujer muy hermosa, y era una mujer actriz, presentadora. Entonces en la entrevista me dijeron, hermano, usted es el David Beckham colombiano. Yo les dije, yo les dije, yo me quedé pensando y le dije, yo soy el David Beckham colombiano, pero con $100 millones menos en la cuenta. Yo no sabía el detalle de que no era seleccionista principal. Sí, no, Me culpo no, pero todo el mundo, error. todo el mundo, Porque uno asume, claro, te asocia a vos, a Carlos Vives, como las caras del club y obviamente la relación con Ryan Reynolds. Qué difícil me resultó dar el nombre ese, es un trabalengua. sí. Pasa un poco por ahí. Bueno, para terminar, porque creo que podemos seguir, voy a dejar varios capítulos en blanco y vos me vas a decir si es el último capítulo de tu vida o lo tenemos que poner en el medio. Porque me dijiste, y yo te he seguido en redes, que te metes mucho en la política, ya sabemos para qué lado jugás en el mundo global, en el mundo colombiano. El capítulo de Lucas Jaramillo, presidente de Colombia, va ¿en qué lugar? No. Ese no va. ¿No va? No, ¿Seguro? no. Nunca diga nunca. Hay una frase que Pero ¿sabes qué? Esa sí soy capaz de decirte que no, porque yo entiendo cómo funciona la política y yo no tengo ese cuero, no tengo esa habilidad, pero en el mundo del fútbol tenés que ser muy político para colocar jugadores técnicos. Tenés que tener una muñeca, mucha paciencia. mucha, pero yo no juego a la política. Es más, hoy que estoy en el puesto que estoy, en el que entiendo en dónde estoy, con lo de Néstor y tal, federación y esto, entiendo que se maneja, me doy cuenta de muchos temas de política y esa parte no me gusta. A mí me gusta el, lo del club, lo del club sí, cuenta con el club, eso yo voy a terminar solo trabajando en el club, en algún momento no voy a representar más, en algún momento me voy a dedicar 100% a ese club y puede que otros clubs, siempre soñé con, cuando dijiste presidente creí que ibas por otro lado, yo siempre soñé con ser presidente de Santa Fe, por ejemplo, algún día.
No de Nacional, pero no digo que no pueda ser de Nacional. De un equipo grande, pero siempre Peña de Santa Fe porque es una forma de devolverle a Santa Fe todo lo que Santa Fe hizo por mí, porque yo estoy aquí sentado con vos, tal, por esa locura de historia, pero esa locura de historia no pasa si un loco como César Villegas no dice, ok, te doy la prueba. Entonces yo tengo un dicho que dice, yo soy hincha de Nacional, pero amo a Santa Fe. Y a Santa Fe siempre lo llevo en el alma. Y se lo he dicho al presidente, que él sabe que no es que esté pidiendo puesto, no es que mañana salen y dicen que no se trata de eso. Algún día me gustaría ser presidente de mi país. De mi país no. Yo creo que como empresario hago mucho más por mi país que como presidente. Algún día volveremos a actualizar este podcast con los capítulos de tu vida, que es realmente fascinante en el mundo del fútbol, y lo vamos a actualizar. Hermano, gracias a vos por la invitación, de verdad que qué buen rato. Gracias, papá. Gracias.